Vamos a calcular puntos de fuga para una perspectiva de cuadro inclinado. Hacemos, por ejemplo, una casa, entonces dibujamos un horizonte. Dibujamos, por ejemplo, la planta de la casa siguiendo una dirección cualquiera. Vamos a poner un cuadrilátero. Tenemos entonces ya dos puntos de fuga que llamaremos F1, F2. Por ejemplo, hacemos otra línea por aquí detrás, va hacia F2, por tanto estas dos son paralelas, mientras que esta va a F1 y por tanto estas dos son paralelas en el espacio. Bueno, una vez que tenemos esto, ponemos aquí abajo otra fuga también. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí, con una dirección cualquiera, por ejemplo esta. Vamos a ponerla aquí. Unimos este punto con la fuga y lo mismo este punto con la tercera fuga. Llamamos esto F3. En la perspectiva de cuadro inclinado, las líneas verticales también concurren en un punto. Hagamos que, por ejemplo, el primer piso de la casa llegue hasta aquí, lo que sería la planta baja. Entonces este punto lo uniremos también con F2. Ya tenemos entonces el prisma correspondiente a la parte fundamental de la casa. Esto viene por aquí, si unimos este punto con F3, eso quiere decir que realmente esta no era la línea, era esta. Lo vemos porque aquí sale el punto y tiene que salir aquí arriba. Entonces uniendo este punto con este, ya me da necesariamente este punto. Bueno, ya tengo el prisma completo. Ahora voy a adherirle aquí, por ejemplo, otro prisma, entonces haremos otro cuadrilátero, por ejemplo, hacia F1. Eso quiere decir que este cuadrilátero vamos a dejar que se vea esta cara, entonces tendremos que poner aquí el plano que tiene aquí la recta de horizonte o de desvanecimiento. Por tanto, el añadido de la casa, por ejemplo, va a llegar solo hasta aquí. Unimos este punto con este y ya tenemos este añadido. Vamos a fugar hacia F3 y esto también hacia F3. Lo mismo esto y este punto. Y como corta aquí va a tener la misma altura que la casa, pues unimos este punto con F1, ya que realmente esta línea y estas eran paralelas y irán a la misma fuga. Lo mismo esta y esta irán también a la misma fuga. O sea que ya tenemos aquí el prisma, esto fugará hacia F1 también, por allí detrás. Tiene que coincidir con este punto y luego el extremo de la casa es este. Viene por aquí. Bueno, por último vamos a poner un tejado. Entonces hago aquí las dos diagonales de este cuadrilátero para obtener el punto medio. Hay que ver bien que es este punto, no esto. En el momento en que aparecen muchas líneas es fácil equivocarse. Entonces yo tengo que este es el punto medio en el espacio de este cuadrilátero. Uno este punto con ese y sé que en realidad el vértice del tejado tiene que venir por aquí. Vamos a unir F3 y F1 y ahora sé que todas las caras poligonales que tienen por línea de horizonte esta tendrán su fuga sobre esa misma línea. Eso quiere decir que aquí donde coge el punto, por ejemplo, si lo cojo aquí, estas dos se van a cortar en un punto, es la fuga de este alero del tejado. Voy a ponerlo aquí. Bueno, pues como vemos, la fuga de esta línea es esta. Eso quiere decir que el tejado por la parte de atrás viene por aquí. Esto tendrá que fugar hacia F2. Entonces habrá que unir este punto, el correspondiente a la parte de atrás, con esta fuga. Necesariamente esta es la parte superior correspondiente a la lima tesa o cumbrera del tejado. Ahora unimos esto con esto
y como va hasta la esquina, este también irá. Bueno, estas dos tienen que cortarse exactamente, o sea, estas tres se cortan en un mismo punto, ¿no? Estas dos van a un punto de la línea F1, F3, ya que esta línea es paralela a esta. Entonces, como este polígono tiene todas estas caras sobre el plano, pues todas las líneas del polígono fugan sobre esta línea del horizonte. Bueno, ahora hacemos lo mismo aquí. Entonces cogemos aquí las dos diagonales. Podemos ir marcando para que quede un poco más claro. Marcando las líneas finales, pues por ejemplo aquí esto es lo que se vería. Entonces tenemos aquí este pentágono regular. Y ahora tenemos aquí esto que fuga hacia F2. Esto hacia F1. Ahora esto llega hasta aquí. Y esto hacia F2. Bueno, tenemos ya la casa. Este punto debe caer sobre aquí el punto medio en el espacio, ya que este también lo está. Marcamos esta línea. Ahora esta también fuga hacia F3. Esto hacia F2. Y esto hacia F3. Bueno, ahora hacemos las diagonales de esto y calculamos un tejado que corte al anterior en este faldón. Entonces volvemos a hacer las dos diagonales del cuadrilátero para obtener el punto medio. Entonces unimos este punto con este, ya que las verticales pasan por F3 y con este. Ahora sabemos que esta es la línea que va por el medio de este segmento y es vertical, por tanto es ortogonal al suelo. Entonces si yo por ejemplo uno este punto con este, pues ya puedo decir que el tejado por ejemplo llega hasta aquí. Y ahora uno este punto con este. Bueno, pues tengo esta línea de tejado necesariamente, como este pentágono queda sobre el plano que tiene este horizonte, pues tendrá la fuga aquí. Vamos a ir nombrando las fugas. Entonces esta es la fuga F4, mientras que esta es la fuga F5. La que viene aquí puede ser paralela a esta o bien cortarla hacia arriba, ya queda lejos. Bueno, parece que entra dentro del papel. O no, bueno. Bueno, cortar allí detrás en la línea esta, y donde se corten estas dos tendremos F6. Bueno, ya solo nos queda calcular la intersección de esta línea con este tejado. Entonces esta línea, por ser paralela a esta, fugará hacia F1, o sea que va hacia allá. Y necesariamente esta también fuga hacia F1 y por tanto corta aquí detrás. O sea que en realidad ahora lo que necesitamos es estas dos, esta y esta. A ver, aquí cogí mal esta línea, es la que viene por aquí. Entonces, donde se corten estas dos, entonces el punto medio vamos a repetir por detrás. Por detrás es esta línea, no esta. Entonces viene por aquí y corta aquí. Y viene por aquí y corta aquí. O sea que es este punto que fuga hacia F3. Bueno, o sea que llega hasta aquí. Bueno, y de repente sale de aquí. Ya me parecía a mí porque estas deben cortarse en el mismo punto y no parecía que se cortaran en el mismo punto. Ahora ya lo parece más. Bueno, ahora ya tenemos que esta línea y esta van a al mismo punto sobre esta línea del horizonte. O sea que este es el tejado. Bueno, pero esta la va a solapar por aquí, ya que esto fuga hacia allá. Y como decíamos, si esta línea corta
estaba buscando una hoja, digo, si esta línea corta aquí detrás, estas dos cortan en el mismo punto, esta también se corta en el mismo punto, y por último esta también irá al mismo punto. Eso quiere decir que esta línea corta aquí, o sea, esta que viene por aquí corta a la que viene por aquí en este punto. Por tanto, esa es la intersección del tejado, desde aquí hasta aquí. Bueno, ya tenemos también este detalle. O sea, que viene por aquí. Y ahora habría que quitar este trozo, ya que no me lo deja ver esto. Ahora comprobamos este punto, si se alinea con el suelo, este también. Estas dos van a la misma fuga, lo comprobamos. Esta va a esta fuga, esta debe ir a la misma F5. Vale. Igual que estas dos van a la misma fuga sobre esto. Hay que ver que los polígonos regulares, este es un polígono de este plano, y este plano ya tiene aquí dos fugas, por esta línea, estas dos que se cortan y estas dos. Entonces necesariamente esto va también a la línea del horizonte. Entonces cualquier paralela, si aquí hiciéramos por ejemplo el grosor del tejado, iría también hacia ese punto. Bueno, tenemos ya las fugas fundamentales. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, si decimos que la sombra de este segmento vertical va a caer sobre esta cara, vamos a hacer, por ejemplo, que la fuga esté sobre esta línea. Eso quiere decir que esta es la dirección de las sombras verticales, por tanto, su fuga estará sobre esta línea. Llamaremos F7. Por tanto, corta aquí, y como la sombra de una vertical sobre un plano vertical es otra vertical, entonces las verticales van hacia F3. O sea, será esta. Por último, tenemos que este va a ser un cuadrilátero de sombra. Entonces, si yo, por ejemplo, mantengo que la sombra de este punto cae aquí, entonces sé que la fuga de ese rayo de sol caerá sobre este horizonte. O sea que tenemos aquí un nuevo horizonte. Tenemos H1, primer horizonte, segundo H2, tercer horizonte H3. Podemos llamar horizonte o plano o recta de desvanecimiento, límite, o son nombres sinónimos. H3, H4, etc. Bueno, pues decíamos, de repente íbamos a hacer que, por ejemplo, la sombra cayera, eso depende de la inclinación del sol. Vamos a hacer que venga por aquí, por ejemplo. Bueno, como teníamos que la sombra de este segmento vertical venía por aquí y subía por aquí, eso quiere decir que la sombra llega hasta aquí. Por tanto, habrá que unir este punto con este. Y ya tenemos la sombra aplicada ahí en ese detalle. Vamos a ver si podemos hacerlo más claro. Dando un poco aquí. Y hasta aquí. O sea que la sombra de esta pared, esta línea se proyecta hasta aquí, y en realidad el rayo de sol viene por aquí, por aquí, la sombra hacia abajo. Bueno, pues decíamos que íbamos a coger, tenía que quedar sobre esta línea siempre. Entonces, si por ejemplo cogimos este punto, entonces la fuga no es esta, la fuga es esta. Llamaremos esto F8. Bueno, pues esto en realidad es la fuga de los rayos solares, mientras que esta es la fuga de las sombras de las líneas verticales sobre un plano horizontal, o sea, fuga de sombras de verticales. Bueno, según eso, como una vertical fuga hacia allá, la vertical esta también tendrá su sombra fugando hacia el mismo punto. Mientras que los rayos solares vienen hasta aquí. Al principio cogimos esto, pero entonces tendría que ser este punto de aquí arriba, unir con esto. Pero ya que cogimos este punto, entonces lo hacemos a posteriori, marcamos esto y ya está.
Entonces decíamos que la sombra de esta vertical va hacia allá, entonces la sombra de este punto irá hacia F8. O sea, todos los rayos tienen su sombra hacia aquí. Por tanto, la sombra de este segmento llegará hasta aquí. La sombra de la línea esta fugará al mismo punto F2. Mientras que la sombra de esta línea va hacia allá. Y lo mismo, igual que la sombra de esto viene hacia aquí, su sombra irá hacia allá. Y como decíamos, la sombra de este cuadrilátero pues es este. Vamos a esperar a calcular este punto. Este punto tiene la proyección en el suelo aquí. Fugamos. Viene por aquí y la sombra también fugará hacia F8. Pues eso quiere decir que la sombra es la intersección de esta línea con este. O sea que la sombra de este es esto. Este triángulo será esto y la sombra de este cuadrilátero será este. Bueno, tenemos ya la sombra y ahora hay que hacer la sombra de esta línea que fugará por aquí hacia F1, ya que la sombra de una línea horizontal es una paralela a ella. Bueno, ya queda dentro. Entonces, bueno, simplemente marcamos esta sombra, marcamos aquí el triángulo y ahora todo esto va a quedar en sombra. Bueno, tenemos ya la sombra de eso. Ahora calculamos la sombra de este punto. Este punto tiene su proyección en el suelo, el cuadrilátero estaba aquí, en el suelo cae aquí su sombra. Entonces fugamos y la sombra de este punto, que es el que corresponde a la parte superior, fuga hacia aquí. Eso quiere decir que la sombra de esto, de esta línea, va hacia F2. O sea, la sombra de esta línea será esta. La sombra de esta línea fugará hacia allá y la de esta también fugará hacia F1. Desde el extremo del triángulo hacia allá. Bueno, y decíamos, la sombra de esto fuga hacia aquí y este punto corta aquí. Por tanto, tenemos que esta es la sombra de este segmento. Y ahora fuga hacia atrás, hacia allá. O sea, la sombra de este cuadrilátero será esto. La sombra de esto irá hacia allá. Bueno, entonces tenemos ya la sombra de este detalle, de esto, y ahora ya solo nos queda de este tejado. Entonces solo tenemos que calcular este punto, porque el del extremo ya lo tenemos aquí. Es la intersección de esta línea con la sombra de la vertical que va hacia F1, que es este punto. Entonces, ahora para calcular este tiene la base aquí, la sombra de este punto va hacia, la sombra de una vertical va hacia F7, mientras que la sombra de este punto va hacia F8. Eso quiere decir que la sombra queda aquí. Por tanto, habrá que unir este punto con este. Que ya tenemos la sombra del tejado por detrás. Y como este punto cae aquí detrás, a ver dónde caía, cae aquí detrás, no. A ver, volvemos a unir este punto, va hacia allá, y esto corta esa línea en este punto, o sea que iba hacia aquí. O sea que desde aquí iba hacia aquí, no era esta sino esta línea. Bueno, y una vez que tuviera esto, habría que hacer la sombra de este punto y luego unir con esto hacia F7, o sea que es más hacia adentro. Bueno, es igual. Sabemos entonces cómo es. Aquí tendría que venir la sombra, o sea que hay una analogía entre esto. Tenemos la sombra de un cuadrilátero más un triángulo, pues será otro cuadrilátero más un triángulo. Luego la sombra de esta línea será una línea que va hacia allá. La sombra de atrás será una línea que va hacia allá. Y lo mismo luego la sombra de esto, pues será una línea que va hacia allá, que era esta de aquí. La sombra de este punto será este. La sombra de esta será esto, y luego el triángulo de arriba tendrá por sombra otro triángulo sobre el suelo. Bueno, revisamos, hay que ver que en realidad siempre una vertical fuga hacia F7 y el rayo de sol
hacia F8. La intersección de esta con esta da el punto de sombra de este. Lo mismo con este de aquí atrás. Luego la sombra de una línea horizontal va por allí horizontal. La sombra del extremo de atrás de esto irá por detrás también hacia el mismo sitio. La sombra de este punto era, como esta era la base, era esta, entonces fugábamos hacia F7 y cortaba aquí. Entonces la sombra de la línea de atrás, que no existe, pero bueno, para marcar a partir de dónde va el triángulo es esta. Y por último la sombra de esto era, este punto tiene su proyección aquí, fugamos hacia F7, es esta línea. Entonces uniendo este punto con este tenemos que era este, entonces había que unir este punto con este. Lo pusimos un poco más arriba, pero es este. Bueno, está ya completo la sombra de la figura. Lo único que había que ver, igual que se sombreó esto, pues esto tiene más luz, por ejemplo que esto está casi tangencial a la luz, no tendría la misma sombra que esto, no tenemos un tono muy sutil, todos son más oscuros, pero bueno, podríamos darle un poco así con esto para hacer ver de que esto realmente tiene algo de oscuridad, aunque tendría que ser un azul también que fuera equivalente a este mismo tono. Este es un azul más celeste, este más ultramar, por tanto no parece que sea que esto tiene más sombra, pero bueno, lo que hay que tener claro es que este plano debe tener más oscuridad que este, por ejemplo, e incluso que este, porque la luz viene en esta dirección y es casi tangente a ese plano. Bueno, tenemos entonces ahí, también sabemos que allí en los entrantes hay menos luz. Parece que al venir la luz aquí, ligeramente más luz habría que aquí, ¿no? Entonces podría darse un poco de tono medio. O sea, es muy sutil. Bueno, entonces ya sabemos que aquí tendría que haber algo más de oscuridad que aquí. Y por último también pues sabemos que aquí en los entrantes siempre hay más oscuridad que en los extremos, no llega tanto la luz y por tanto hay más oscuridad. Vamos a darle más oscuridad, por ejemplo por el suelo, para separarlo un poco de la casa. Bueno, por último, si hiciéramos aquí detalles, puertas, ventanas, etcétera, vamos a hacer alguna para que tenga algo más de interés y no sean solo prismas. Entonces va hacia F3, hacia F3, F3, y aquí igual. Entonces las dos deben fugar hacia F1 y aquí abajo la base de la ventana pues también. Esto fuga hacia F3 y esto hacia F7, no, F2. F7 era las sombras. Entonces esto hacia F1. Por eso conviene darle un nombre correlativo ordenado, porque F7 era un número muy posterior y esto era algo del principio, así no nos equivocamos. Entonces tenemos la ventana con el grosor del muro y lo mismo aquí, fuga hacia F2. Entonces le damos aquí el grosor. Entonces esta línea ya no existiría, ya que forma parte del suelo. Digamos que es una baldosa, por eso está diferenciada del suelo. Entonces la sombra de las verticales iban hacia F7. Por tanto, la sombra de una vertical sobre un plano vertical va hacia F3. Que viene por aquí. Y lo mismo aquí va hacia F7.
y aquí va hacia F sub 3. Las verticales tienen su sombra proyectada según verticales sobre planos verticales. Por último, la sombra de este punto irá hacia F sub 8. Bueno, parece que cae detrás la sombra y ya no se va a ver, porque si estuviera más hacia aquí proyectaría algo de sombra aquí debajo y proyectaría aquí esto en sombra. Lo mismo aquí, está detrás. Bueno, entonces como está detrás, lo único que aparece en sombra será esto y esto. Y aquí ya no se deja ver nada de sombra, pero bueno, sí podríamos, para hacer ver que no llega tanta luz, darle un pequeño tono y marcar bien estas líneas. Y lo mismo la línea de la ventana y la línea de la puerta. Por último, ya para concluir, sabemos por ejemplo que aquí va a haber más luz que en este plano, porque damos ortogonalmente. Eso quiere decir que realmente la casa tendría que tener en general más oscuridad, las paredes estas verticales, más oscuridad que este plano que aparece ahí horizontal paralelo al suelo. Entonces podríamos dejar un tono medio para dejar aquí más luz. Entonces tenemos que darle un poco de tono medio a los planos también verticales, y podemos oscurecer un poco más este para hacer ver que es más entrante. Bueno, por último ya hemos calculado las fugas de todas las líneas, entonces ya solo nos quedaría, vamos a ver si hay alguna otra fuga. Bueno, parece que ya no. Entonces, para concluir, solo nos podrían pedir, por ejemplo, nos podrían pedir todo, dimensiones, posición exacta del Sol, etc. Pero bueno, vamos a calcular solo el punto de vista. Entonces tenemos la fuga de las verticales y estas dos. F1 la hago aparte porque ahí ya hay mucha línea. Tenemos F1, F2 y F3. Bueno, son estos tres puntos. Entonces hago el triángulo, lo hago aparte. Bueno, sabemos que en el espacio esas tres fugas corresponden en realidad a tres líneas que son ortogonales entre sí de la casa. Las verticales, luego esta línea y luego esta, por ejemplo. Entonces, por V, haciendo paralelas, tenemos, perdón, esta sigue esta dirección, tenemos estas fugas F2, F1, y por último esto, para que corte al plano del cuadro tendremos que inclinarlo. Por eso decimos que es un plano inclinado respecto a la figura, ¿no? O sea, está como visto un poco desde arriba. Bueno, ¿qué pasa aquí entonces? Que realmente aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados, o sea que en realidad aquí tiene que haber una semicircunferencia para meter aquí el punto de vista, ya que sabemos que en una semicircunferencia siempre dos líneas cualesquiera que tengan sus vértices sobre la circunferencia y que pasen por estos puntos forman siempre 90 grados, ¿no? Entonces sabemos que el punto de vista tiene que quedar aquí, ya que en realidad esto en el espacio es de 90, pero es que arriba esto también es de 90, y lo giramos hacia arriba, lo abatimos hacia arriba. Bueno, entonces si entonces hacemos el abatimiento hacia arriba, sabemos también que el punto de vista debe quedar sobre la línea que pasa por F sub 3, ya que hacemos líneas verticales por el punto de vista. Entonces hacemos una vertical y corta aquí, por tanto aquí está el punto de vista abatido. Ahora hago centro aquí, hago un arco y ese arco corta aquí. Entonces ya sé que este es el punto de vista y este es el punto principal. Está abatido, lo que tengo es que desabatirlo y esta es la posición exacta del punto de vista. Entonces, en síntesis, sin explicar el fundamento, simplemente haciendo el procedimiento es, si tengo las tres fugas,
hago una ortogonal, hago centro, hago una semicircunferencia. Hago aquí otra semicircunferencia haciendo centro en el medio donde quede, no tiene por qué quedar aquí. Entonces lo que hago es, imaginemos que quede aquí un poco descentrado para no coger casos particulares. Lo que hago es siempre, vamos a coger lo que se vea mejor, pero aquí están casi alineados, vamos a hacerlo aquí. Tengo los 3 puntos, aquí están ya desplazados. Entonces decía, punto medio, semicircunferencia. Y aquí viene por aquí la vertical por F3, semicircunferencia. Resulta que esta línea corta aquí, o sea que este es el punto de vista abatido. Y ahora lo quiero pasar aquí, entonces hago centro aquí y con esta distancia hago un arco hasta que me corta a este arco aquí. Por tanto ya sé que en realidad este es el punto de vista y este es el punto principal. Solo tendría que abatirlo y ver aquí que realmente esta es la posición exacta de V. Entonces si hago aquí la semicircunferencia y hago aquí la línea, corta aquí. Hago este giro hasta que me corta a la semicircunferencia en este punto, o sea que el punto de vista está aquí. Pasa que esto, como no lo puedo hacer aquí, que no lo veo, por eso lo abato también. O sea que hay 2 abatimientos de esto y de esto. Bueno, pues esa sería la forma de calcular fugas en cuadro inclinado y calcular el punto de vista si lo hacemos a posteriori. O sea, si lo dejamos para el final, podemos partir del punto de vista, hacer la perspectiva o bien al revés.